esta mañana y vamos a pedir al Señor que nos guíe en el tema que estamos revisando. Amado Padre, rogamos esta mañana que tu palabra sea certera, desafiante, que sea esa espada de dos filos que penetre en nuestro corazón, discierna nuestros pensamientos. Y como vimos esta mañana en Jueces, que pensemos en esto, consideremos esto y hablemos de esto. Si realmente mi vida te agrada, si realmente mi vida es digna de ser llamado hijo de Dios, si mi vida realmente es un reflejo de tu imagen. Señor, si no es así, permite a través de este mensaje considerar esto, pensarlo y hablar de él. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos hablando de cómo cada uno de nosotros podemos ser creyentes de acuerdo a la Escritura. Porque si no somos creyentes de acuerdo a la Escritura, entonces no somos creyentes. Cada creyente, su línea, su gol estándar, su forma de vivir es de acuerdo a la Escritura. Lo que se salga de acá no sirve. Todo lo que está aquí, todo sirve. Vamos y uno diría, bueno, pastor, vamos a hablar de algunos temas que yo siempre he visto, pero cada vez que abramos la Biblia, siempre encontraremos cosas nuevas. ¿Por qué repetimos muchas cosas en la iglesia? Que la obediencia, la oración, venir a la iglesia, porque nosotros somos de un carácter obediente, ¿cierto? Somos aplicados, siempre lo que nos dicen lo hacemos y estamos siempre firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno que Jesús nos ve. No, ¿cuál es la lucha del pastor? Que vengan a la iglesia, que maduren en la vida cristiana. Lo que el pastor anhela no es tener niños en este lugar, sino arriba solamente, en la iglesia infantil. Yo anhelo no tener niños acá, pero los hay. Y cuando hay niños hay que ¿qué? Repetir. A los maduros ya no se les repite, sino se les supervisa. Entonces yo lo que hago es supervisar a los maduros. ¿Cómo va este ministerio? ¿Cómo va este tema de tu casa? ¿Cómo va tu decisión? Y ya se supervisa uno en ese sentido. Pero a los niños hay que ¿qué? Repetirles. Entonces vamos a Deuteronomio capítulo 6. ¿Y quién dijo eso? ¿Quién dijo que hay que repetir las cosas? ¿El pastor Mauricio? No. Dios que nos diseñó sabe que nuestra mente y corazón siempre tiende a olvidar lo que Dios dice y a hacer lo que queremos nosotros hacer. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 y 7. Y ahí comienzo mi introducción para comenzar, porque vamos a hacer énfasis en cómo debe ser mi carácter o cómo debe ser mi vida conforme a las escrituras. ¿Cómo es ser un creyente? Dice el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre ¿dónde? Ok, sobre tu corazón. Cuando habla de corazón, habla de mente también, habla de voluntad. Recuerde que en el corazón está sentada la voluntad, las emociones, las decisiones. Entonces, cuando habla la Biblia de corazón, está hablando de su mente también. Entonces, le está diciendo, esto que te mando, esto que vamos a hablar hoy estará en tu corazón, en tu mente. ¿Y para qué? ¿Para qué la pones ahí? Mira el versículo. Estarán sobre todo, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y la atarás como un señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Conclusión, Dios dice, todo lo que yo mando tendrán que repetirlo día y noche. ¿Y quién es el encargado de eso? El sacerdote de la casa. ¿Y quién es el sacerdote de la casa de acuerdo a las escrituras? El padre de familia. En ausencia del padre, ¿quién está? La madre. Entonces, a veces esa es la buena pregunta. Todo es el sacerdote y el hombre, y si no hay, pues la madre debe asumir ese rol. Debe tomar la decisión de decir, yo tomaré ese rol y voy a repetirle a mis hijos lo que es la escritura.
Por eso nosotros como creyentes tenemos que estar repitiendo esto también en nuestro corazón. Entonces, esto que dice la Escritura dice que también tenemos que ponerlo en nuestro corazón. Entonces, repasemos algunas y entramos en materia. Número uno, ¿cómo puedo ser un creyente de acuerdo a las Escrituras? Número uno, reciba a Cristo como Salvador personal. Si usted no conoce al Dios de la Biblia, si usted no tiene una relación con Dios, sino una religión, no es salvo. Uno es salvo cuando encuentra una relación con Dios íntima, verdadera, y comprende lo que pasó en la cruz. Comprende que yo era un pecador, que estaba perdido, que Cristo vino a morir en la cruz por mis pecados, tomó mi culpa y me reconcilió con el Padre. Y cuando entiendo eso y lo reflexiono, lo pongo en mi mente, en mi corazón, viene el Espíritu Santo a hacer un trabajo maravilloso y me convence de pecado, justicia y juicio. Y la gracia de Dios se extiende hacia mí y me da ese don de la fe, de creer en Jesucristo como mi Salvador. Entonces todo comienza conociendo a Cristo como Salvador personal. Hago un paréntesis. Ayer tuvimos una extraordinaria conferencia sobre redes sociales. Lástima aquellos jóvenes que no vinieron o adultos, pero pudimos comprender y los jóvenes se dieron un mensaje muy claro que las redes sociales hay que usarlas con un propósito. Y el propósito es glorificar a Dios. Y vino un experto y nos dijo, todas las artimañas que hay detrás de Facebook, Twitter, TikTok, yo no pensé que TikTok era tan peligroso, y nos mostró cómo TikTok es un engaño absoluto para todo aquel que está metido en las redes. De tal manera que pensando en esto, les dijimos a los jóvenes, ¿cómo se pueden liberar de eso? Solamente amando a Jesucristo, buscando a Jesucristo y permitiendo que, puestos sus ojos en Jesús, el autor y consumador de su fe. Las redes sociales están acabando con nuestros jóvenes. Las redes sociales los está llevando a tener depresión, tristeza, desesperanza, estereotipos que no existen, retos virales que son un show y llevan a los chicos a morir, una serie de cosas. Y ayer pudimos, gracias a los jóvenes, y quiero agradecer al grupo de jóvenes, la persona que trajeron, el motivo y el grupo que tuvimos fue maravilloso. Y pudimos aprender, yo aprendí muchísimo ayer, el saber que las redes sociales deben tener un propósito de glorificar a Dios y deben tenerse mucho cuidado en ello. Cerramos ahí los paréntesis. Entonces, vimos, segundo, un creyente, de acuerdo a las escrituras, es aquel que usa la Biblia. Tiene que tener una Biblia en su mano, tiene que escudriñarla, leerla, preguntarse, cuestionarse, no a la Biblia, sino su vida a la luz de la Biblia. Y decir, todo esto que hay aquí es para mí. ¿Sabe que Dios escribió la Biblia para usted? ¿Sí lo sabía? Es el pensamiento y el corazón de Dios para el hombre que conoce como Salvador personal. La Biblia es el manual de vida. Bien dice el salmista, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todo creyente maduro debe tener una Biblia. Y la digital. ¿Amén? Amén. Debe ser así. Debe tener su Biblia en papel, subrayada, escudriñada, con anotaciones, con esquelitas, con todo, de tal manera que la atesore, la cuide, la ame y le convierta parte de su vida. Tercero, vimos que el verdadero creyente, de acuerdo a la Escritura, debe crecer y madurar espiritualmente. Debe ser alguien maduro, de tal manera que la madurez le lleva a pensar y a decir un día, tomad de ejemplo de mí así como yo de Cristo. ¿Quién lo dijo? Pablo. Y cuando uno llega a ese punto, significa que ha madurado tanto que es un referente para otros. No, pastor, que a mí no me miden, yo soy un gusano pecador. Yo no merezco nada en este mundo. A mí no me miden, yo soy humilde. Ahí no, 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 no. Somos llamados para ser luz y sal de la tierra. Y como creyentes somos llamados para enseñar a otros.
y para acusar a otros, no acusar, sino acusar, es decir, como limarlos, decirle, hermano, estás fuera de sintonía, no volviste a la iglesia, no estás participando en el, ¿qué pasa? Y lo abusas. Y el buen creyente maduro dice, sí, tienes toda la razón. No se va bravo, no se metan con mi vida es privada. Dentro de la iglesia ya no es privada, haces parte del cuerpo de Cristo. ¿Por qué no es privada? Porque cuando un miembro se goza, todos se gozan. Y cuando uno sufre, no es chisme, sino es interés del amor como un cuerpo. Entonces, de tal manera que tenemos que crecer y madurar, ser creyentes maduros. Tercero, vimos en cuanto a la obediencia, en cuanto al, se me fue. El cuarto, la obediencia, perdóneme, la obediencia. Y vimos que la obediencia hace parte de la vida del creyente. Los creyentes no somos de rebeldes sin causa, no. Yo no recibo órdenes de nadie, yo hago lo que quiera. No, la vida del creyente es un creyente de obediencia. ¿Y obedecer qué? Vimos ahí en Primera de Tesalonicenses 4:3 que la pregunta es, ¿yo qué tengo que obedecer? La voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Según Primera de Tesalonicenses, nuestra santidad. Cada día yo soy más parecido a Cristo y menos parecido al mundo. Cada día aborrezco más el pecado y cada día amo más a Cristo. Cada día me duele más el pecado y cada día amo más a Cristo. Y eso significa la voluntad de 1:8 acerca de, mira que te mando que medites en mi ley de día y de noche. Entonces volvemos al punto número 2, la escritura. El creyente que no lee Biblia, que no memoriza, que no la subraya, que no la estudia, pues simplemente, escúcheme, está fuera de la voluntad de Dios. Porque la escritura lo dice claramente en Josué 1:8. Que no esté aparte de este libro de la ley, sino que medites de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces la gran pregunta es esta. Si yo no leo la Biblia, ¿estoy en desobediencia? Sí. ¿Y un hijo en desobediencia recibe bendición del Padre? No. Entonces a veces se pregunta, me dicen, pastor, pero ¿por qué estas cosas? Y tu Biblia no se me quedó en la casa o no sé dónde está. A veces yo encuentro Biblias por ahí tiradas y las pongo en mi oficina. Y yo me pregunto, ¿y qué hará esta semana sin comer? Hasta el otro domingo, ojalá tenga un plan B en casa. Pero definitivamente la escritura, si usted no lee la Biblia, está fuera de la voluntad de Dios. Fuera de la voluntad de Dios. Y hay un versículo, culmen, que quiero que vayamos a Primera de Samuel. Ahí en Primera de Samuel. ¿Usted quiere conquistar el corazón de Dios? ¿Cuántos quieren conquistar? A Dios hay que conquistarlo. Dice mi abuelita decía que al hombre se le conquista ¿por dónde? Por el estómago. Bueno, por la comida, ¿cierto, Juanita? Así era, ¿no? Perdida. Todo. Si no sabían cocinar, estaba perdido el asunto. Ahí en Primera de Samuel, vayan conmigo. Dios conociendo bastante esto en nuestras vidas, Primera de Samuel, capítulo 15. Dios a través del profeta dice algo maravilloso. Primera de Samuel 15, capítulo 15. Entonces, ¿por qué es tan importante la obediencia? La obediencia marca mi relación con Dios. Marca si tengo una verdadera comunión con Dios. Marca la decisión de que me identifico con Cristo. Cristo fue siempre obediente ¿a quién? Al Padre. Pero mire lo que dice el versículo 22. Y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezca a las palabras de Jehová. Entonces, ¿cuál era el problema? La gente creía que con el llevar el corderito, entregar las palomitas,
Listo. Pasémoslo al tiempo moderno. Entonces, creo que por estar en la iglesia, estar en un ministerio, dar una ofrenda, listo. No, no funciona de esa manera. Funciona al revés. Y miren lo que dice Dios en el versículo 23, porque, no, perdón, versículo 22 seguimos leyendo, perdón. Ciertamente Él obedecer. ¿Cómo debe ser la vida de un creyente de acuerdo a las escrituras? En obediencia. Entonces, es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Qué quiere Dios de ti? Obediencia. Punto. No pone más. Fíjese que no pone ahí que obedecer, que no, solo pone una palabra, obediencia. Entonces, un verdadero creyente que quiere estar conforme a las escrituras tiene que obedecer. Pero el versículo 23 es terrible. Léalo conmigo. Mire, porque como pecado de adivinación es que quiere decir que Dios equipara la adivinación con la desobediencia. Alguien me puede decir, no, pues desobedecer a Dios no es tan grave. Lo pone al mismo nivel de la adivinación. Y Dios la adivinación la aborrece. Entonces, no es de poca monta, no es algo que podamos hacer ligeros, que yo puedo vivir una vida cristiana, a veces obedezco, a veces voy, a veces hago, a veces leo, y todo va bien. Eso no es cierto. Mira el versículo. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Estaba hablando acerca de Saúl. El grave problema de Saúl, ¿cuál fue? Desobedecer. ¿Y perdió qué? Todo, absolutamente todo. Dios lo desechó. Entonces, vemos que aquí la obediencia marca una gran diferencia en la vida del creyente. Obedecer la voluntad de Dios, que es la santidad, obedecer su palabra y finalmente porque su voluntad es perfecta y completa, no se equivoca. La voluntad de Dios es perfecta y completa. Vayan conmigo, por favor, ahí a Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos 12, 2. Por favor, vayan un momentico ahí conmigo. ¿Qué dice Pablo acerca de la obediencia? Y cerramos ahí. Pablo dice lo siguiente en Romanos 12, 2. Mire lo que dice. Me fui al otro lado. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Mire, pastor, yo creo que Dios se puede equivocar. Yo creo que por ahí no es el camino. Yo creo que mi pensamiento, mi experiencia, yo creo que como he venido haciendo las cosas es mejor. No, se lo voy a demostrar que no. Mire el versículo 2 del capítulo 12. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis. ¿Qué vamos a comprobar cuando renovamos nuestro pensamiento? ¿Cuál sea la buena voluntad de Dios? ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Agradable. ¿Dios se equivoca? No. Cuando Dios le diga que es por acá, obedézcale, porque su voluntad es que agradable y perfecta. ¿Qué significa agradable? Que si usted sigue ese camino, no va a tener dificultades. Va a haber algunas situaciones, pero si sigue el camino que marca Dios, va a ser agradable y perfecta. Cuando hablo de perfecta es que es un camino maduro, bueno, agradable. Bien dijo el Señor, separados de mí, nada podéis hacer que salga bien. Puede hacer mucho, pero le va a salir regular o mal. Pero si usted está bajo la voluntad de Dios, va a salir perfecta y agradable. Métase en sintonía esta mañana y si su vida está en desobediencia, dígale, Señor, quiero obedecerte. Porque Dios se complace más de la obediencia que de sus sacrificios, que su de buena intención de ser un buen creyente.
El creyente, de acuerdo a las escrituras, es un creyente que obedece. Punto. ¿Y Dios se equivoca? No, Romanos 12:2 dice que es agradable y perfecta. Nunca Dios se va a equivocar. Entremos a la siguiente, en la oración. En la oración vimos algunos y esta mañana quiero compartir con ustedes. ¿Cómo es lo de la oración? Gracias a Dios por el tiempo de oración de la iglesia. Tenemos 3 a la semana. Martes con las damas, miércoles con los caballeros y viernes toda la iglesia. Algunos me faltan los viernes y espero que hoy con este mensaje se animen a conectarse por Zoom. Y los miércoles también y los martes me imagino igual. Aunque las damas son muy perseverantes en la oración, son muy juiciosas. Esta mañana mirábamos con César con cierta nostalgia y miramos aquí el auditorio como 50 damas y allá 20. Y nosotros, bueno, triplican las damas. Gracias a Dios por ellas. Gracias por su vida. Y gracias porque son testimonio en su hogar para ganar a otros caballeros que se vuelvan obedientes al Señor, ¿no? Entonces, entremos un poquito a ver de la oración. Quiero que vayan a Génesis capítulo 8, versículo 20. Vamos a repasar algunas oraciones porque la oración comenzó desde Génesis. Desde Génesis. Génesis 8:20, mire, aquí hay una escena muy linda y vamos a repasar solamente las escenas y luego entraremos a mirar cómo es esto. Mire, la oración hace parte de la vida del creyente. La oración hace parte porque es cuando logramos entrar a la presencia de Dios, es el lugar donde encontramos misericordia, es el lugar donde encontramos consolación, es donde encontramos intimidad, es donde encontramos la posibilidad de abrir nuestro corazón y decir, Señor, perdóname en esto y encontrar misericordia. La oración debe ser un acto de práctica continua del creyente. Y escúcheme lo que les voy a decir. Cada vez su oración debe ser mejor. No tipo Transmilenio. ¿Sí? Entra y sale, rápido. Y salió y entró y llegó a la estación y ya, salimos. No, su oración cada vez debe tener mayor solidez. No estoy hablando de palabras rebuscadas, sino de un mejor corazón para la oración. Miren lo que dice Génesis capítulo 8, versículo 20. Después de un desastre natural que Dios usa para juzgar, sale este hombre y dice, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y el altar en el Antiguo Testamento era un lugar de oración y de adoración y de alcanzar misericordia. Y lo primero que hace Noé es salir y decirle a Dios, gracias por mi familia. Es una oración muy linda. Él dice, Señor, gracias porque estamos aquí. ¿Cuántos salieron del arca? 8. Y Noé construye un altar, que ahora no lo hacemos nosotros, era práctica en el Antiguo Testamento, pero sí tenemos que tener un altar espiritual en nuestro hogar. Un lugar donde nosotros demos gracias por nuestras familias. Y eso hizo Noé. Ahora, vayamos a Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12 encontramos otro hombre que ora de una forma maravillosa también. Génesis capítulo 12, versículo 7 al 8. Vayan conmigo, estamos viendo tiempos de oración. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, a quien le había aparecido, y luego se pasó allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a ir al oriente, y edificó allí un altar e invocó, ¿qué? El nombre de Jehová. ¿Qué hizo Abraham? Dijo, Señor, gracias por tu promesa. La oración debe tener ese componente. Señor, gracias porque sé que has prometido sustentar mi familia. ¿Cómo? No sé, pero tú lo haces. Y Abraham hace este altar pensando en ese pacto. Dios hizo un pacto ahí, un compromiso. Abraham, yo voy a hacer de ti una nación grande. De ti saldrán una nación inmensa y será bendición para todo el mundo, porque de ahí somos hijos espirituales de Abraham.
Y no solo los hijos naturales como pueblo de Israel, que es el padre Abraham, el padre de la fe. De tal manera que Dios le promete algo que solo se cumplió cuando tenía ¿cuántos años? 100 años. 100 años. Y eso requiere mucha, ¿qué? Oración. Y este hombre dijo, gracias Dios, porque tú has hecho una promesa. No he visto justo desamparado y que su descendencia, wow, ¿lo cree? Amén, está en la Biblia. Y eso Abraham dijo, Dios, yo sé que tú vas a darme una familia, no sé cómo. ¿Sara cuántos años tenía? 90 años. ¿Te imagina usted pujando a los 90 años? No me imagino yo eso. No me imagino yo eso, 90 años pujando. Aquí las damas dirían, no, pastor, ni me recuerde esa escena. Pero Dios rejuveneció el cuerpo de Sara. Recuerde que Sara ya estaba en menopausia, en climaterio. Ya estaba muchos años. Y retomar esa situación es simplemente la oración de Abraham, decir, Señor, yo creo, yo sé que vas a darme una familia, yo sé que vas a proveer una familia. Oraciones. ¿Sí ves hasta dónde puede llegar una oración? El poder que tiene una oración maravillosa. Ahora, sigamos leyendo otras. Génesis 25:21. Esta de Génesis 25:21 la descubrí, bueno, estaba en la Biblia, eso yo no lo descubrí. Eso está ahí. Alguien dirá, ay, el pastor tan inteligente. No, 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 estaba ahí. Pero cuando lo leí, cuando estaba buscando y la encontré, yo dije, Dios, aquí me estás dando una lección y nos estás dando una lección a todos. Isaac tenía el mismo problema del papá de Abraham. ¿Cuál era? Su esposa era ¿qué? Esther. Y yo creo que Abraham, no lo dice la Biblia, pero muy claramente lo intuimos. Le dijo, papá, mi esposa es estéril. Yo tuve el mismo problema. Porque Abraham tuvo ese problema. Pero Abraham tomó el camino corto. ¿Qué le dijo? La esposa, toma, ¿qué? Agar. Y ayudémosle a Dios un poquito. Porque Dios debe estar ocupado en otras cosas. Ayudémosle, no seamos indolentes. No sé, sí, está muy. Entonces, ayudémosle un poquito a Dios, que pues creo que no queda mal. Creo que es una muy buena intención. Y el problema es que meten a una tercera persona en la vida del hogar y ¿qué pasa? Un desastre. ¿Entró otra mujer? Sí. ¿Dios lo tenía considerado así? No. ¿Era permitido por la cultura? Sí. ¿Pero Dios es cultura? No. Por eso, renovaos vuestro pensamiento y no os dejéis llevar por este mundo, por sus filosofías. Lo que hizo Abraham ante el mundo estaba bien, listo. Eso está bien. Se llama un útero subrogado. Sí, así se llama. Ahora se llama así. Yo los líos jurídicos. Lean por ahí los líos jurídicos que hay con eso. Hace años atrás aquí en Colombia, el primer útero subrogado llegó a Colombia, se pasó no digo ni el nombre ni nada, todo eso. Y resulta que nació la bebé y la bebé tenía síndrome de Down. Entonces el útero subrogado dijo, esto no es mío porque yo solo lo presté, présteme mi plata. Y el que lo pagó dijo, no, yo no quiero un niño down, yo quiero un niño sano, entonces yo no, eso no es mío. ¿Sabe quién se quedó con el bebé? El Estado, bienestar familiar. Fíjense todo lo que puede pasar. ¿A Abraham le pasó eso? No tuvo un down, tuvo un problema hasta el día de hoy. ¿Saben? ¿Por qué la guerra que hay ahorita en Israel? Es porque Abraham y Sara, los dos, no es que me saquen a Abraham, algunos predicaban, algunos escuché, pobre Abraham, la esposa lo presionó y él como la amaba,
se dio para que entrara a su cama otra mujer, pero ese hombre lo hizo por amor. No, 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 eso no funciona. Cuidado con ese mensaje teológico, eso no es cierto. ¿Acaso Abraham era un menor de edad? Era un viejo de 100 años, con todo respeto a Abraham, qué pena, hecho y maduro, y sabía que Dios le había dado una orden de obediencia de fe y le dijo a Abraham, espera porque yo he hecho un pacto contigo en oración y yo te daré un hijo, punto. Y Abraham entró en el juego con Sara, los dos fueron cómplices y ahí salió el problema. Entonces, la oración, cuando nosotros hacemos una oración verdaderamente y sincera, tienen buenos resultados. Pero metámonos aquí, abrí un poquito el paréntesis. En Génesis capítulo, es que cuando uno abre la Biblia y toca algunas cosas, eso puede ser un libro abierto. Voy bien de tiempo, sí, me quedan 2 horas antes del partido. Muy bien. Entonces, Génesis capítulo 25. Íbamos ahí y resulta que Isaac tenía el mismo problema. Y entonces uno se imagina, y le dijo, Abraham le puso los brazos a Isaac y me dijo, ¿sabes qué, hijo? Yo tuve el mismo problema, consigo una concubina. No, ¿sabe que Abraham aprendió la lección? Abraham aprendió la lección, fue un dolor en su alma y vio todo lo que pasó. Y le dijo, hijo, no, esto se lleva en oración. Y mire lo lindo que hay aquí, mire lo que pasa acá, versículo 21. Del versículo 20, capítulo 20. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era ¿qué? Bueno, pregunto, miren un poquito atrás, ¿y Abraham oró por su mujer? No, no lo dice. Que sí, que sabía que estaba estéril, Señor, pero no, 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 sino que en esa angustia entonces vino todo lo que hablamos. Pero mire lo que dice, que y lo aceptó Jehová y consiguió Rebeca su mujer. Qué oración tan poderosa. En una oración que dijo Dios, aquí hay un problema médico evidente. Dios había cerrado la matriz de su esposa, que era ¿quién? Rebeca, evidente. Pero ¿quién abrió la matriz? Por medio de oración. De oración. De oración. Y eso es lo que hace Dios. Un poquito de experiencia. A pesar que la ciencia ha avanzado tanto, y hay unas fertilizaciones ahora in vitro, y la ICSI, y una serie de cosas, la ciencia ha demostrado que solamente se garantiza el 60% de concebir y llegar a término feliz. Entonces hay un 40% que a pesar de la mejor técnica, no se logra el objetivo. Pregunto, ¿Dios es del 60 o el 40? Del 100. Buena. Del 100, no se la juega, uno no se la juega. ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Será varón? ¿Será mujer? ¿Se acuerdan la canción? Lo que Dios quiera. Los del 70, 80 conocemos la canción, los jóvenes dirán que están hablando. Pero así funciona. Dios responde oraciones 100% seguras. ¿Y el oro? Y creo que Abraham le contó, no lo dice, pero intuyo, cómo papá le dijo, Isaac, no vayas a cometer el mismo pecado, no fue un error, cuidado, fue un pecado fragante, desobedeció. Y recuerde que cuando uno desobedece, de acuerdo a primera de Samuel, es igual que la adivinación y ser obstinado. Es igual que la ídola, tiene el mismo peso. Increíble que cuando usted está en desobediencia y yo estoy en desobediencia, estoy en adivinación y en idolatría. Lo dice primera de Samuel. Entonces, ¿cuál fue la respuesta? Pues el Señor cuando responde da plus. ¿Cuántos tuvo Rebeca? 2. ¿Isaac cuántos pidió? 1. ¿Y Dios le dio? Esas son las respuestas de Dios. Dios siempre ha dado un plus. Y queda uno sorprendido, ¿no? Veamos otro ejemplo en el libro de Segunda de Reyes. Una vez dije, Segunda de Ezequías, y todo el mundo buscando Ezequías. Y yo, bueno, en Segunda de Ezequías, nadie me decía nada, hasta quien dijo, pastor, debe ser Reyes.
Ah, sí, sí, tiene toda la razón. Sacrilegio, yo estaba haciendo ahí sacrilegio. Segunda de Reyes, capítulo 20. Esta es la historia de un rey maravilloso. Un rey que amó a Dios, que le sirvió a Dios, pero se enfermó. Y uno dice, pero ¿cómo si era un hombre que servía a Dios, que amaba a Dios? Fue un rey maravilloso, restableció la ley civil, religiosa, política, puso al pueblo de Israel. Pero miren lo que pasa en el versículo 20, capítulo 1. En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte. La enfermedad no era una gripa. ¿Era qué? Ni era una uña encarnada, ni nada de eso. De muerte. Es decir, la sentencia estaba dada. No sé cómo hizo Dios, seguramente con su médico de cabecera le dijo, ¿sabes qué, Ezequías? No hay nada que hacer. Entonces mire lo que dice. Y vino a él el profeta Isaías y dijo, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Qué mensaje tan duro, ¿no? Fuertísimo. ¿Usted qué pasa si alguien le dice, bueno, eres muy buena gente, muy querida, eres mejor que las papas Margarita, muy buena papa, pero vas a morir? Ordena todo, tu casa, organízate, deja tu testamento, deja tus cosas ordenadas, deje la llave de la casa, pague sus deudas, se organice, deje la familia bien organizada. Eso es duro, eso es complicado. ¿Quién recibe esa noticia así de fácil? Pero mire lo que sucede en la historia. Entonces él volvió su rostro a la pared y se puso ¿a qué? A lamentarse. Entonces, si esa palabra la quiere tachar, no la tache, pero algunos pondrán lamentarse, entristecerse, deprimirse, lamentarse, auto, compasión, póngale la palabra que quiera. Entró en desesperanza. ¿Qué dice? Oró. Cuando nosotros tenemos noticias o situaciones de este talante, ¿qué hay que hacer? Orar. Punto. No busque aquí y allá, allá. Busque a su pastor, busque a su maestro. Claro, ¿para qué? Para acompañarle en oración. Pastor, ¿y usted no me puede solucionar el problema? No, yo no puedo. Pero sí puedo hacer algo por usted. Puedo doblar mis rodillas y orar con usted. Porque la oración del justo puede mucho. Y si son dos, si se pusiesen de acuerdo en algo, dice que la escritura que Dios lo hará y lo concederá. Entonces, ¿cuál es el arma que tenemos como creyentes cuando vienen esas avalanchas de situaciones? La muerte, la oración. ¿Cuál es el tema cuando la familia tiene un problema de salud como Sara dice que no habían hijos, a veces no, que no hay nietos, que no sé qué, que mi esposa? La oración. La oración ahí está. Entonces, dice que, y dice la oración, dos puntos. Te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con un íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. No está haciendo una reclamación, diciendo, mire, yo soy buena gente. Entonces, como soy buena gente, tienes que darme eso. Nadie dobla el brazo de Dios. Nadie le dice, tienes que darme carro, casa, ve. No, 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 no. Decreto, declaro, exijo, zapateo y manoteo. No. Simplemente él dijo, Dios, yo he sido obediente. Y apelo a la que tú has dicho, que tú siempre honras la obediencia. Amén. A los que te honran. Simplemente Dios, creo que estoy en la posición de decirte que he sido obediente. ¿Lo podemos decirle a Dios? Claro, por supuesto. Usted puede abrir su corazón en su momento de oración y dice, Dios, yo he pecado, pero ya me corregí, Dios. Y eso que yo caía cada rato, ya lo corregí. No lo he vuelto a hacer. Dios, en tu misericordia, ve que yo he hecho un buen esfuerzo. Solo no puedo. Sé que el Espíritu Santo me está ayudando, pero Dios, ahora tengo este momento tan difícil de mi vida. Ayúdame. ¿Y cuál es la respuesta de Dios? Mírenla. Versículo 3 al final. Y he hecho las cosas que te agradan. Es decir, he sido ¿qué? Obediente. Sí, un buen creyente camina en obediencia. Y luego dice, y lloró Ezequías
con gran yo. La oración le puso algo que se llama quebrantamiento, un sentimiento de dolor, un corazón abierto a Dios. ¿Usted quiere conquistar el corazón de Dios? Derrame lágrimas. Porque Él dice que las pone en su red, no las desperdicia. ¿Y sabía eso? Cuando usted derrama lágrimas, nos quedan en el piso ya, y se fueron en el pañito que usted usa. Dice que Dios las toma y las pone en su, la redoma era como un cristalito donde se guardaba un aceite súper especial, perfumado. Era un lugar muy específico de poner cosas muy especiales. ¿Qué hace Dios? Esas lágrimas las pone ahí. ¿Para qué? Para acordarse que tú y yo estamos en dolor. Y aunque Él se demore, nunca olvida. Siempre lo hará. Siempre estará. No te desampararé ni te dejaré, dice el Señor. Amén. Y terminemos al final. Y antes de que Isaías saliese hasta la mitad del patio, es decir, que fue una oración que duró, creemos, más o menos entre 15 y 20 minutos. Salir del patio a donde estaban los aposentos del rey se gasta unos 20 minutos, en promedio hasta el patio. ¿Y qué hace Dios ante ese escenario de oración? Mire, vino palabra de Jehová diciendo, vuélvete y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David, tu padre, yo he oído, subráyelo, léalo conmigo, dígalo, yo he oído, pero pare. Para oír, alguien tiene que, ¿qué? Hablar. A veces hay oraciones como, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes mi necesidad, chao. Oraciones se llaman oraciones express. La Biblia dice que tú, antes de que salga mi palabra de la boca, tú ya lo sabes todo, y como conoces cuántos cabellos tengo, bueno, más fácil para algunos, pero tú ya sabes, Señor, entonces, bueno, no. Él oyó una oración que venía de un corazón contrito y humillado, quebrantado, dolido, angustiado, porque tenía algo en su corazón, su familia y el pueblo de Israel. Tenía un deber ser con esas ovejas. Y Dios le dice lo siguiente, yo he oído tu oración y he visto, ¿qué? Hay dos acciones que hace Dios. Oye y ve. Bueno, pero Dios es espíritu, ¿cómo es eso? Bueno, esto es simplemente una, como lo dijéramos, es una figura que usa el escritor para que podamos comprender de lo que Dios ve en nosotros. Y usa esa figura, Dios, oye mi oración, es decir, tengo que abrir mi boca y decirle, Dios, perdóname, límpiame, lávame, y hazme más blanco que la nieve, y vuélveme el gozo de tu salvación, y hazme volver a reír y a gozar para predicar tu evangelio a todo aquel que lo necesite. Pero Dios, mira mi aflicción y mi dolor. Y luego vienen esas lágrimas. Y dice que Dios oyó y vio. ¿Y qué vio? Las lágrimas de Ezequías. Pastor, yo soy muy fuerte, yo no lloro. El llanto no es sinónimo de debilidad. El llanto es sinónimo de quebrantamiento y sensibilidad a la palabra de Dios. Y finalmente dice, y he visto tus lágrimas, he aquí que yo te, ¿qué? La respuesta a eso fue muy interesante, muy interesante. Dios oye al que habla. Dios ve al que llora. Y Dios responde siempre con plus. Real. Dios no se queda corto. A veces uno dice, Señor, yo quiero esto, y a veces uno se sorprende. Le da 2 por 1. Rebeca quería 1 y le dio 2. Pero mire lo que hace con Ezequías. Mire lo que logra la oración. Por eso, un creyente, un verdadero creyente debe estar conforme a la escritura. Es un creyente que ora. Un creyente que dice, yo amo a Dios, yo amo que es conforme a lo que dice la Biblia, debe orar, pero debe orar bien.
Y aquí hemos visto oraciones, no oraciones, no oraciones de esas de que esperando el Transmilenio, Señor, gracias damos. Uy, ya viene el 322. Amén. No. Hago un paréntesis. El viernes tuvimos tiempo de oración, ¿recuerdan? ¿Recuerdan? Poquitos porque los que nos dicen no es porque no estuvieron. El viernes de oración nos reunimos como familias. Les dije, cierren solo el micrófono y van a reunirse como familia. Miren, no hay tiempo más lindo. Para mí es un gozo. Me senté con mis hijos y empecé, bueno, Juan Pablo, ¿tú qué necesitas? No, papi, ora por esa materia que tengo ahí. Si yo no oro, no entiendo y no sé qué está pasando con esa materia. Para él es muy importante. ¿Y qué necesitamos? Orar en familia. Conocer qué hay en nuestro corazón y en nuestro dolor y en la necesidad. Pero el afán de la vida nos lleva a tantas cosas que no tenemos tiempo de oración en familia. Saber qué necesita mi esposa, mis hijos. Hay cosas que a veces damos por hecho y no son, todavía están. Tenemos que saber qué está pasando. La oración tiene que tener un propósito y un sentido. Cerremos ahí. Entonces, terminemos el plus. Ya dice, yo te sano. ¿Qué enfermedad sería? Muy seguramente algo terminal, un cáncer. Existía en esa época, enfermedades que eran terribles. Pero no solo lo sano, mire el plus. Y al tercer día subirás a la casa de Jehová y añadiré a tus días. ¿Cuánto? Si él dice sáname y el Señor lo sana y se muere a los 3 días, ¿el Señor respondió? Sí, pero se murió a los 3 días. Entonces, porque, ¿de qué sirvió mucho que me sanara? Pero mire que Dios en su sabiduría le dice, Ezequiel dice, sáname, pero no pensó, no le pidió cuánto, no le pidió los años. Entonces, ahí cometió un error metodológico, dice, sáname y dame unos 20. Pero Dios en su sabiduría le dice, te voy a sanar y te voy a dar 15. Yo creo que Ezequiel se quedó, ¿verdad que se me olvidó la segunda parte de la oración? Era sáname, pero dame tiempo de cuidar a mi familia, de ver crecer a los nietos, de ver crecer y ver a mi iglesia, a los niños creciendo de esta iglesia. Permítanme que yo pueda tener en mis piernas a esos niños y tenerlos y criarlos bajo el evangelio. Es decir, se nos olvidan cosas, pero a Dios no. Dios, como es sabio, bueno y misericordioso, dijo, tengo un plan para ti. Lo sanó y le dio 15 años. Cerremos ahí y vamos a ver el último, que fue muy lindo, y ya quedamos. Si ustedes leen la historia, termina de una forma muy linda y otra no, pero vamos al tiempo de oración. Vamos a Mateo 14:30. Entonces, la oración está por todas partes. Sigamos ahí, Mateo 14:30. Mateo 14:30. Apenas me alcanza. Les voy a mostrar la oración más corta de la Biblia. La escena, ustedes la conocen perfectamente. El Señor está fuera de la barca, se les aparece en horas de la madrugada, y ahí está Pedro, y Pedro dice, bueno, Señor, si tú eres, manda que yo salga de la barca. Y el Señor ve, y Pedro, por un acto de fe maravilloso, rompe las leyes de la naturaleza, la ley de la gravedad, se lanza sin salvavidas y camina sobre el mar. Pero sucede algo, que él comienza a ver que hay tanta turbulencia que pierde el punto de mira que era Jesucristo. Y cuando él voltea a mirar las circunstancias, comienza a hundirse. Cuando nosotros no seguimos a Cristo, sino somos presas del pánico, nos hundimos. Esa es la lección sencilla. Puesto los ojos en Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Puede venir lo que venga a su vida, pero si usted está mirando a Jesucristo, no se hunde. ¿Se va a mojar? Muy seguramente Pedro se mojó. ¿Va a sentir que le llegó una ola? Muy seguramente sí. ¿Va a sentir los pies fríos?
Muy seguramente sí, pero nunca se va a hundir. Pero este hombre, a pesar de que Dios le amaba, comete un error. Comienza a mirar a su alrededor y comienza a ver que las olas, las circunstancias de la vida lo agobian. Pierde su fe, deja ver a Jesucristo y comienza a hundirse. Pero viene el salvavidas, la oración, la oración. Señor, estoy hundido en deudas que no debía tener. Estoy hundido en vicios que no debía tener. Estoy hundiéndome, mi familia se está hundiendo, se está desboronando y no sé qué hacer. Y las circunstancias de la vida te comienzan a ahogar y un día pasa un pensamiento como el pensamiento que Satanás pone: quítate la vida, no vale la pena vivir. ¿Qué haces aquí sufriendo? Y pensamos a veces, voy a un pequeño paréntesis, de un testimonio de un joven que estuvo en un campamento de jóvenes cristiano y dijo lo siguiente, doy fe de eso: pastor o pastor, yo me he querido quitar la vida, joven cristiano. ¿Y por qué? Porque yo sé que si me quito la vida, me voy para el cielo y descanso de este dolor de la vida. Esa es una teología demoníaca. Él creía que si se, como era salvo y la salvación no se pierde, al quitarse la vida, se iba al cielo, en la misericordia del Señor. Pero ese no es el camino a recorrer. Esa fue la misma propuesta que le hizo Satanás a Jesús, ¿se acuerdan? Súbete y tírate, porque te van a cuidar los ángeles. Y el Señor dijo, al Señor no tentarás, porque Él es el que da la vida y la quita. Entonces ahora salimos con teologías perversas diciendo, no, me quito la vida, como soy creyente, entonces me voy para el cielo y ya, no, eso no funciona de esa manera. Mucho cuidado con eso. ¿Qué nos salva? Mira el versículo. Versículo, se me fue, 30. Pero al ver el fuerte viento, tuvo que miedo. El miedo te agobia. Y luego dice eso, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la oración? La oración más corta de la Biblia. ¿Cómo dice? Señor. Ahora, ese sálvame no era de salvación de eternidad, porque ya era salvo. Pedro ya era salvo. Él no está pidiendo, sálvame del infierno, sálvame de morir en mis pecados. No, ya era salvo. Está diciendo, Señor, sálvame del miedo, de estas circunstancias, de esto que me estoy hundiendo, de que está ahogando mi vida. Señor, sálvame. ¿Usted a quién acude cuando está hundiéndose en la vida? ¿Al gota a gota? ¿A los bancos? ¿Al buen amigo Caja Social de Ahorros? ¿A quién acude? Psicología, filosofía. ¿A quién acude? Y solo hay un lugar, y solo hay una oración que te puede salvar. Señor, sálvame. ¿Y cuál fue el resultado de esa petición de oración? Léalo conmigo. Al momento. Mire, hay oraciones que Dios se demora en contestar. ¿Les ha pasado? A mí sí. Con mi padre se demoró 17 años para ser salvo. Pero hay otras que el Señor es instante. No dejó que Pedro tragara agua y dijera, Señor, Señor, te demoraste, casi veo la luz al final del túnel. Dios nunca hace con nosotros eso, ¿sí sabía? Hay oraciones que se van a demorar, porque Dios en su sabiduría sabe que usted debe seguir llorando, orando y doblando sus rodillas, hasta que Él desee en su voluntad contestar. Pero hay oraciones donde Dios contesta al momento.
porque sabe que si no te hundes y te mueres, te pierdes. Y el Señor no quiere perder ninguna de sus, porque están en su mano. Y su Padre se las dio. Y nadie las arrebatará de mi mano. Ningún viento ni circunstancia. Siéntase animado, que si usted se está hundiendo, solamente tiene que decir algo muy sencillo. Señor, sálvame. Y al momento, dice el versículo, Jesús extendiendo la mano. ¿Por qué no extendió un pie? Era más rápido. Porque la mano de Dios desde siempre de misericordia y de pronto auxilio en medio de las tribulaciones. Yo no me puedo imaginar. Pedro pesaría unos 85 o 95 kilos por su biotipo. Era comeloncito y glotoncito. Buena muela. Y el Señor lo sacó como pluma. ¿Y dónde lo puso? Lugar seguro. Lugar seguro. ¿Sabe que Dios hace eso con nosotros? Pero solo falta algo. Señor, sálvame. No puedo. Estoy lleno de pavor, estoy de miedo. Me voy a morir aquí en este intento. ¿Qué hago con mis hijos, mi familia, mi economía, mi trabajo? ¿Qué hago, Señor? Con todo este cambio global del gobierno y a nivel global. Señor, ¿qué hago? Tengo miedo. Y el Señor dice que inmediatamente extiende su mano y nos saca. Finalicemos el versículo. Al momento Jesús extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Todavía nos falta la mitad del mensaje, imagínense. Pero vamos a seguir el próximo domingo viendo más sobre el arte de la oración. Y la segunda parte se llama así, el arte de la oración. Y si usted quiere aprender cómo es el arte de la oración, yo quiero invitarlos el próximo domingo. Pero antes de cerrar sus Biblias esta mañana, no sé cuál sea su necesidad, su dolor, su angustia, como Isaac pidiendo un hijo, como Ezequías una enfermedad mortal, o como Pedro hundiéndose en este mundo. Y decir, pastor, ¿qué puedo hacer? Simplemente decirle, Señor, sálvame. Señor, necesito de ti para la vida eterna, pero necesito para vivir en esta vida para ti también. Te necesito a mi lado. Y el Señor, sin dudarlo, va a extender su mano y te va a asear y te va a sacar. Dice el salmista que Él pone nuestros pies, lo saca del lodo cenagoso y lo pone en peña firme. ¿Quién es? Jesucristo. Si hoy hay dolor en su corazón y en su vida, por un familiar, por sí mismo, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de orar, Señor, sálvame. Y Dios lo hará instantáneamente. Amado Padre, gracias damos. Si hoy alguien está sin Cristo aquí, Señor, solo tú conoces el corazón que pueda hacer esta oración. Señor Jesús, hoy comprendo que soy pecador. Hoy comprendo que he sobrevivido en esta vida es por tu gracia. No merezco nada. Pero hoy, Señor, entiendo que moriste en la cruz por mis pecados. Pagaste mi culpa y resucitaste al tercer día para darme vida eterna. Y hoy, Señor, te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador. Y de aquí en adelante quiero andar en oración contigo. Quiero, Señor, que en los momentos de enfermedad y quebranto, tú me sanes. Quiero que en los momentos de angustia y de desesperación y miedo, tú me saques. Quiero, Señor, que camines conmigo en esta valle de sombra y de muerte para no temer, sino descansar en ti. Gracias, Señor, esta mañana por tu palabra.
Yo pido, Señor, que todo hermano y hermana que están conmigo esta mañana nos volvamos a ver en el cielo. Es mi deseo como pastor volver a ver tus ovejas en la eternidad. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga.